Y lo bueno de predicar nuevamente versículo por versículo es porque entonces nadie puede decir, oh, están predicando porque pasó esto esta semana o por... Eso es lo bueno de esto. O sea, que Dios hablando. A mí me encanta a veces más predicar fuera de la iglesia, porque como no conozco a nadie, la gente se me acerca, oh, Dios me habló a mí hoy día. Alguien me mencionaba y me decía, pastor, necesitamos hacer más reuniones de líderes para asegurarnos que corramos la iglesia bien. Y yo a la cual le respondí, sí, la tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana. Porque cuando la palabra es expuesta es para ponerla ¿qué? En práctica. Eso no es una reunión simplemente de escuchar, es que a veces, no quiero minimizar nuestros, ¿cómo le puedo decir? Situación, pero nos volvemos a veces un poco autistas para las cosas en vez de ser bautistas. Porque vivimos en nuestro propio ¿qué? Mundo. El pastor predica una cosa y se va por un oído y va por la otra. Y hoy tiene que ver el mensaje de hoy en día, amonestación contra la parcialidad. O sea, fe fructífera es fe imparcial. Fruitful faith is impartial faith. O sea, es una contradicción. Dice entonces, ¿cómo entonces uno no ser parcial? Porque nacemos imparciales. Nacemos presumidos o prejuiciosos. Todos nosotros. Desde que somos ¿qué? Pequeños. Santiago le está diciendo que la fe en Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Que la fe en Cristo entonces es sin favoritismo o parcialidad. Que esa es la fe que verdadera. Dice que la fe fructífera, o sea, la fe que produce favoritismo, produce frutos, perdón. Favoritismo no solo no produce, viene de la fe, sino que contradice, el trabajo de Cristo en la cruz. Contradice el trabajo de Cristo en la cruz, contradice el carácter de Dios y la misericordia de Dios para quien, para con nosotros. Son solamente 2 puntos hoy en día y una advertencia. Son only 2 points and one advice. Y ya saben que eso no significa que va a ser corto el mensaje, pero a lo mejor se hacen sentir mejor. Pero primero, el primer punto es rechazar el prejuicio. Reject prejudice. No siendo prejuicioso, tener prejuicios, juzgar antes de conocer, no juzgar por apariencias, no mirar el estatuto, riquezas, razas o lo que has escuchado. Eso está en contra de la naturaleza humana. Nosotros nacemos ¿qué? Prejuiciosos. Eso es quienes somos nosotros, es nuestra naturaleza. En Orlando solamente tenía, la mayor de congregación era grupos del Caribe. Orlando, Puerto Rico, no sé, aquí queda en Florida, pero realmente Orlando, Puerto Rico. Puertorriqueños, dominicanos y cubanos del Caribe. Cuando vengo acá veo una congregación de casi 17 naciones. Y yo no sabía las peleas que tenían todos estos países porque alguien le quitó la tierra a alguien. Entonces a veces nuestras peleas eran más por otros países, con otros países. Cuando venimos a Cristo somos ¿qué? Somos uno solo. Cuando alguien me preguntaba de dónde eres, yo bueno, soy sato, porque vengo de una mezcla puertorriqueño-dominicano. Antes, en la época de antes, un sato se conocía como algo que un perro de la calle en sí. Hoy en día tiene más valor. Los mezclan para sacar ciertas razas. He progresado en los años, no creo. Pero entonces, rechazando el prejuicio, dice el primer versículo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de ¿qué? De personas. So reject prejudice. Y repito la introducción porque Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, le está enfatizando no solamente lo que ya está escrito en el Nuevo Testamento. Mira Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas ¿para quién? Para con Dios. Dios, o sea, si alguien podía ser un poco picky, si podemos decir quién es, Dios, Santo, Jesucristo. Entonces, en la salvación está la gracia y la misericordia ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. No solamente es un principio en el Nuevo Testamento, es un principio en el Antiguo Testamento, porque a veces podemos sacar fuera de contexto que por qué Dios le prohibió a la nación de Israel no mezclarse con otras razas. Usted puede tomar eso con esta. Dios hace excepción de personas. No,
No es el carácter de Dios. Lo que sucede que estaba previniendo era que no se unieran esas otras razas porque iban a adorar ¿qué? A los dioses, que fue lo que ocurrió de esas razas. No era que ellos no se unieran al pueblo de Dios para llevarlos a Dios, sino para que no se mezclaran. ¿Para qué? Para unirse a los otros ¿qué? Dioses. Por eso vemos en la misma genealogía de Cristo, Rahab, de Jericó. ¿Cuál era su profesión? Lo pueden decir, está en la Biblia, por si acaso, prostituta, ya. Prostituta. Y está Ruth la Moabita, que era ¿de dónde? De Moab. Y están en la genealogía de ¿quién? De Cristo Jesús. En la misma sangre que salió Cristo Jesús. El hecho de ser parcial no está en el corazón de ¿quién? De Dios. Porque aquí vemos que 17 naciones. Eso no es el corazón de quién? De Dios. Entonces, si no es el corazón de Dios, no es el corazón nuestro. Romanos 5 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados para que seremos que salvos por su vida. Colosenses 1:21, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Efesios 2:3, en los cuales todos nosotros también anduvimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Entonces ya Cristo nos unió. Éramos enemigos de él antes y ahora somos ¿qué? Sus amigos. Entonces esa es la explicación. So the explanation is who we are in Christ now, if we're brothers. So somos una familia. Pero nos da una ilustración. So give us an illustration. Verses 2-4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Santiago nos está dando un ejemplo de parcialidad. ¿Ok? Utilizando lo que estaba ocurriendo en aquella época. ¿Cuál era el contexto? So what is the context? James is giving us an example of partiality. Que la iglesia de Jerusalén tenía ¿qué? Muchos pobres y algunos ¿qué? Y algunos ricos. Y el problema era favoritismo hacia los ricos, desprecio a los pobres. Y el punto clave es que la fe verdadera se ve en cómo tratamos a los necesitados. True faith will show how we treat the needy one, not how we accept the rich ones. Eso se llama el evangelio de prosperidad, no es algo nuevo. Se está predicando hoy más que antes, en los últimos 20 o 30 años, pero está desde el principio. Porque pensaba que Dios bendice al rico y oprime ¿quién? Al pobre. Y es todo ¿qué? Todo lo contrario. A ninguno. Porque Él no tiene acepción ¿de qué? De personas, por lo cual no tiene problema ni con un rico, ni con un pobre, ni con un blanco, ni con un negro, ni con un alemán, ni con un judío. Porque Él no hace ¿qué? Acepción de personas. Pero sin embargo, quiero salir de la parte económica, porque realmente no es el problema que por lo menos ocurre en nuestra iglesia, en cuestión de dinero. Y usted dirá, pastor, porque todos somos pobres. No. A lo mejor por eso. O porque todos somos ricos. Todos somos ricos. A lo mejor no en la tierra, pero por lo menos en el cielo. Pero somos ricos porque recuerden lo que dije hace 2 semanas atrás. Si usted puede cambiar su temperatura en su casa, si usted tiene una alacena, ¿ok? Y usted tiene un walk-in closet, ¿ok? Usted es más rico que el 80% de ¿qué? Del mundo. Del mundo. Así que considere ser rico. So, el Nuevo Testamento expande aún más, y por eso quiero expandir no solamente en la parte económica. Él está usando esta ilustración porque es lo que estaba ocurriendo en aquella época y en aquella ¿qué? Iglesia, porque también con esta mente, este rico debe ser ¿qué? Próspero, este es pobre, debe ser castigo de Dios, al punto que el mismo Jesús usa una parábola para hablar del hombre rico y ¿quién? Y de Lázaro.
Mira lo que Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno que en Cristo Jesús. O sea que no hay distinción, todos somos iguales delante de quién, de Cristo Jesús. No importa la raza, estatus o género, solo uno nos une, que es la fe. So, Santiago y Pablo usan el mismo aquí. Les recuerda que en Cristo no hay jerarquía. Él rompe barreras. Judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer. So, la fe en Cristo nos hace que uno, no por obra, sino por la gracia de quién, de Dios. La gracia de Dios. Entonces, si usted tiene una cantidad de hijos o más de un hijo, ¿cuál es el mejor de esos hijos? ¿Cuál es? ¿El mayor? ¿El menor? No tiene que decirlo ahora. Ninguno, ¿verdad? Yo espero que sea ninguno. Pero obviamente así, entonces, ¿para quién? Para Dios. No sea que uno sea mejor atleta, o uno sea más sabio, o uno sea más... Usted no hace excepción de qué. Yo espero que no, ¿verdad? Que no lo haga. Usted los ama, ¿qué? Por igual, por igual. Entonces esto nos deja saber a nosotros entonces que todos somos unos que en Cristo Jesús. Entonces, miren lo que está sucediendo aquí. Él está hablando del ejemplo de la parte económica, pero está hablando de la parte más o menos que racial nuestra. Y lo prejuicioso que a veces no somos nosotros. Cuando hablamos de prejuicio, miren la acusación. Hermanos míos, amados, hay una acusación. Y por eso no solamente dice que entonces consideremos, seamos comprensivos o compansivos ¿con quién? Con todos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces dice que Dios elige a los pobres para ser ricos en fe y coherederos ¿de qué? Del reino. Del reino. Pero dice, ustedes creyentes afrentan entonces al pobre. Hay como una paradoja aquí. ¿Cómo tratan así a los que Dios qué? Valora. Que Dios valora. Entonces él trae aquí una ironía, que los ricos los oprimen, los que tienen poder para abusar, en vez de ayudar, se aprovechan. Y uso aquí la palabra blasfeman el nombre de quién, de Cristo, con sus acciones, y dañan ¿qué? El testimonio de quién, de Dios. Porque entonces la razón por qué Dios te bendice, ¿ok? Es para que tú bendigas ¿qué? A otros. Esa es la razón, lo que está hablando aquí. Y por eso vemos una línea aquí, con referente lo vimos en el capítulo 1, lo estamos viendo en el capítulo 2 y más adelante básicamente. ¿Cómo nosotros somos supuestamente qué? De bendición nos bendice para bendecir ¿a quién? A otros. Estaba leyendo algo que me puse a meditar la parte espiritual y decía así, este famoso, eso es lo malo de la edad, ¿verdad? Ok. Estos famosos hombres que manejan el dinero, ¿verdad? Elon es uno de ellos, pero era también de otra persona que dice, los pobres son pobres porque gastan todo el dinero. Los de clase media se quedan clase media porque salvan todo o ahorran todo el dinero. Y los ricos son ricos porque invierten su dinero. I'm going to say it in English, but then I'm going to translate it spiritual, okay? Poor people are poor because they waste all the money. Middle class are middle class because they save all the money. Rich people are rich because they invest all the money. Pero lo voy a traducir en la parte espiritual. Porque ¿qué sucede? Primeramente, ya el dinero que tú tienes, si le entregaste tu vida a Cristo, no es de la iglesia, ¿es de quién? De Dios. Me alegro que entiendan eso. Y yo sé contar de Dios, y algunos se metieron la mano en la billetera rápido. De Dios. ¿Ok? Es de Dios, sí es de Dios, ¿verdad? ¿Para qué nos los dio? ¿Para que sobrevivamos aquí en la tierra? No. Él ya tiene todos los gastos pagos. Él dice, mi Dios va a suplir ¿qué? Necesidades, no quereres, no ambiciones, no metas, necesidades. Por lo cual entonces si el dinero es de Él, entonces en vez de gastarlo para nosotros, en vez de ahorrarlo para asegurarnos que estamos bien, que no es nada malo con gastar ni ahorrar, sino Él quiere que lo invertamos ¿qué? Para su gloria y para su honra. So, hay un principio espiritual en esto.
cómo tú manejas no solamente tus tesoros, tu tiempo y qué, y tus talentos, si son qué, si son de Él. Entonces, por eso cuando somos imparciales, si Dios nos ha bendecido es para que bendigamos que a otros. Si lo trato hoy en día, el secreto es amar a nuestro prójimo como a nosotros qué, mismos. Y eso es natural, ¿verdad? Para nosotros. No, eso no es natural. Eso no es natural. Es más, no tratamos de decir ni a nuestro cónyuge como a nosotros mismos. Entonces, aquí la palabra que es como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento. Y son los otros 6 mandamientos, los 10 mandamientos con referente ¿qué? Al prójimo. Pero comienzan con amando ¿quién? A Dios. Y ahí está la batalla, que nos amamos más ¿a qué? A nosotros mismos. Que amar a Dios, esa es la batalla. Entonces la batalla, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Dice, amando al prójimo, versículos del 8 al 13. Love our neighbors. Primero no solo siendo prejuicioso, porque es que juzgar es algo bien natural. Usted ve algo y usted empieza a hacer ¿qué? Juicio. Pero no juicio de la acción, sino juicio de quién. De la persona. Usted asume cosas que usted cree que no ¿qué? Que no son. Que no son. Inmediatamente empieza a hacer como juicio. Y más si es de quién. De su hermano. ¿Ok? De su hermano. Entonces, ¿cómo yo lo amo a él? Bien fácil. Entonces, no sea prejuicioso ni sea ¿qué? Presumido. Porque entonces se cree más de lo que usted ¿qué? Es. Eso es lo que está haciendo básicamente. Se cree más de lo que usted es. ¿Y qué importa que el hermano tenga esto y tenga el otro? Eso no es su problema. Cuando alguien me pregunta, le digo a veces a la familia, sí, that's nona, que none of your business. ¿Ok? Y es natural para nosotros. Hay algo en nosotros que como que nos lleva a hacer. Y te hago esta pregunta. Cuando tú escuchas algo de tu hermano, ¿qué tú haces con esa información? ¿Tú oras? ¿La mantienes para ti? ¿Ves con quién hablar? Porque alguien me dijo, pastor, entonces tenemos que enseñar a la gente cómo lidiar con eso. Pues si les prediqué en Proverbios. Listen wisely, speak wisely. Ese fue el tema completo, un mensaje completo en cómo escuchar y cómo hablar. Pero se nos olvida. Y empezamos a hacer comentarios que no tenemos que hacer. Y hablar con personas que no tenemos que hablar. Y la pregunta es la siguiente: si dan esa información acerca de ti, ¿te gustaría que hicieran eso? ¿Verdad que no? Entonces es lo mismo, es la misma pregunta que tenemos que hacernos a nosotros. Y lo dije, no me acuerdo exactamente, lo puse en palabras exactamente para que supieran. Esta información es verdad, no es verdad, puede ser verdad, ayuda a alguien o a la situación si yo la comparto o no. Entonces, si esto no ayuda a nadie, pues me quedo con ¿qué? Con ella. ¿Y cómo usted sabe que algo es verdad? Ariel, si usted no estuvo ahí. Es que yo confío en la persona que me lo dijo. Entonces la persona no puede cometer un error y tener una percepción ¿qué? Diferente. Por lo cual, si usted comparte esa información, está compartiendo una calumnia o una ¿qué? Mentira, por lo cual lo hace usted mentiroso y calumnioso. ¿Me están siguiendo? Ay, pastor, pero es que yo no soy así. Yeah, you are. We are. Si compartimos información que no tiene nada que ver, es simplemente que eso estamos haciendo ¿qué? Juicio sobre la persona, sin estar 100% seguro. Ahora mi pregunta, luego voy a ir más allá, no cerca a ti. ¿Y si fuera de tu hijo o tu hija? ¿Te gustaría compartir esa información? Porque no estamos siendo que parciales, porque entonces estamos siendo que imparciales. Eso es bien fácil, aplica lo que llama la regla de oro básicamente. Entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? Pues ser consistente en todo y con todos. Be consistent. Y es que es natural para nosotros. Perdón, no es natural para nosotros. Tratamos a veces a las personas por a lo mejor el valor que pensamos que tenemos o porque déjeme decirle un buen ejemplo. Cuando comencé mi
primera iglesia en Orlando, la mayoría era puertorriqueños y cada vez que venía una visita, como la iglesia es pequeña, le preguntaba a las personas, ¿y de dónde es? Y la persona me mira, de Puerto Rico. ¡Ah! Y empezaban a aplaudir. Yo estoy viendo las caras, pero si la persona dice que era de otro país, nadie aplaudía. Yo estoy viendo la cara de la persona que me está mirando como, ok. Y dejé de hacerlo. Porque vi que la imparcialidad que había, y básicamente comprendemos que alguien de nuestro país, como que ya hay un apego que a esa persona, ¿okay? Especialmente en los 1980, que no había tantos hispanos como quien dice, oía a alguien que hablaba español y te le pegabas, ahora oía que no habla español y te le despega. ¿Ok? Porque es que está en nosotros, eso es natural y no es que eso sea malo necesariamente, pero de igual manera deberíamos sentirnos así con quién, con nuestro prójimo, con nuestro hermano ¿qué? En Cristo, porque le dice que en Cristo. ¿Usted imaginas que Jesús te tratara igual como a veces tratamos a otros? Y si alguien tiene una buena excusa para desecharte, ¿quién es? Señor, te reprenda, ¿quién es el mismo Jesús? Que era que perfecto es Dios mismo acá. Su discriminación primero es pecado. It is a sin. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, that's hard. Eso es fuerte. Porque mi corazón no quiere amar al prójimo como a mí mismo. Ahí es donde empieza el cambio, donde el Espíritu Santo empieza a hacer un cambio sobrenatural que va en contra de nuestra naturaleza. Y dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley, ¿cómo qué? Como transgresores. No solo no es amar a tu prójimo, sino amarlo como nosotros mismos. La ley real, está hablando de la ley levítica, que está en Levíticos 19, 18. Pero Jesús también la recalca, básicamente cuando él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y como toda tu mente. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no, estamos ¿qué? En pecado. Entonces, es un pecado que nos hace cuestionar nuestro propio amor para con Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No sé qué lo estoy diciendo yo. ¿Lo está diciendo quién? Dios en su palabra. So you're a liar. If you said that you love God, but then you despise your brother, okay, you are a liar. Es lo que está diciendo ahí. Repito, no lo digo, lo dice él, están mintiendo. Porque si el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto demuestra el amor a quien hacia el prójimo, es prueba del amor de Dios, que esto no es opcional, porque Dios es amor. ¿Pueden decirlo? ¿Dios es qué? Es amor. O sea, esa es su naturaleza. Entonces, si esa es su naturaleza, ese es quién es Él. Por ejemplo, el hispano es ruidoso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Te puede decir una vez, no le miento, hay un país que es bien más ruidoso que todos. ¿Saben cuál es? No, los cubanos se quedan cortos. Casi. No voy a mencionar países porque a veces, pastor, está haciendo sesión de personas, no estoy usando ejemplo. Cuando trabajé en hotelería, había una convención, no le miento, de gente oriental, no sé de qué país eran. Habían como 500 en el lobby. 500 y no se oía qué. Nada, sé que los orientales. Nada. Entró una familia hispana al hotel. Y qué alboroto. Ruidoso, es natural. Es como si nuevamente estuviéramos ahí. Entonces es natural básicamente. Entonces decimos, no, yo amo a Dios porque Dios es que Él es amor. Lo vemos en la cruz del Calvario. Él no murió por ti porque tú eras bueno, tú eras religioso o por tus familias. Él murió por ti porque tú eras un pecador. Éramos pecadores. Pero es que en su amor nos amaba tanto que Él sacrificó a su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es who He is, His love.
Entonces nos está diciendo básicamente que lo representamos a Él como nosotros amamos al prójimo. Por eso cuando Jesús les dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, perdón, no me visitaste. Estuve desnudo y no me ¿qué? Y no me pusiste ropa. Y ellos le preguntan, pero Señor, ¿cuándo nosotros te vimos así? Le dice, cuando veas a uno de estos, ¿me ves qué? A mí. Entonces, cuando tú desprecias a alguien o hablas en contra de alguien, ¿están despreciando a quién? A Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Está despreciando qué? A Jesús, porque si ese es tu hermano, Jesús murió por esa persona. Y si no estás seguro, bueno, voy a actuar como debo actuar. Porque entonces, segundo, tiene que ser ¿qué? Consistente. Tenemos que entender, discriminación es significante. No hace sentido eso. Discrimination is significant. Mira, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, esta es mi pregunta. O sea, no solo es pecado, ¿ok? Sino Santiago nos está dando a saber lo serio que no solamente es cualquier pecado, pero especialmente ¿qué? Este pecado. Porque lo compara con adulterio y asesinato. Yo puse a meditar, lo compara con adulterio y asesinato. ¿Sabe quién también lo comparó con asesinato? Jesús. Eso es Mateo 5, mira lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es Jesús hablando. Eso no soy yo hablando, eso no es mi pensamiento, no forma de pensar, ni qué dicen los teólogos. Eso lo estoy diciendo bien claramente. Porque te está llevando a un punto que pone tu enojo contra tu hermano. Tú eres culpable entonces ¿de qué? De juicio. Y lo vemos desde el comienzo, donde Caín mató a ¿quién? Mató a su hermano. Todo aquel, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente ¿qué? En él. Porque entonces, pastor, yo no aborrezco a mi hermano, pero el problema no es si lo aborreces, si lo tratas, lo amas como Dios te ama a ti. Quiero hacer hincapié en esto. All those who despise their brother are criminals. That's the word used there. Criminal. Y te hace ver cómo entonces tendrá vida eterna. Te está cuestionando entonces porque ese es el ejemplo que Él nos ha dado aquí en la tierra. El punto que quiero traer, no todo hermano tiene que ser tu chamo, tu pana, tu acere, ¿ok? O como lo digas en tu país, no sé, pero que eso no sea ofensivo. O tu carnal, este es mi carnal, mexicano. No, ¿cuántos tienen primos que son tus primos y tú haces cualquier cosa por ellos, pero te reúnen en Thanksgiving, esto, pero tú no vas a janguear con tu primo? Janguear, la palabra griega, arameica, hang around, ¿ok? ¿Cuántos tienen un primo así o un hermano? No quiere levantar la mano porque está al lado de usted, ¿ok? Si usted no tiene ningún primo ni hermano, lo más seguro es que usted es el que no le caen bien en sus primos y sus hermanos, por eso levantar. No es que raro, yo con mi familia me llevo bien, nunca tengo problemas, pues seguro nadie se quiere acercarte a ti porque tú eres el problema. Okay. Pero si somos honestos, hay familiares que, los que encriman nada más y más vale que tenga un regalito o algo así, un Thanksgiving. Los hay. Pero no estamos hablando entonces de que todas las personas son agua de coco, ¿ok? Sino simplemente que lo amamos, estamos ahí porque es un familiar nuestro de sangre, lo mismo con hermanos. Él es igual, de igual manera, lo tratamos y lo tratamos de hablar igual. Y no va a ser porque nuevamente hay diferentes personalidades, hay diferentes quereres,
que nos van a unir unos a otros, no porque tenemos favoritismo, sino simplemente porque el que le gusta la pelota, pues se va a llevar con otro que le gusta la pelota, el que le gusta el fútbol, con el que lleva el fútbol, etcétera, etcétera. No estoy hablando de esa parte, no estoy hablando, está bien, no, quédate allá. Tercero, entender que discriminación no solo es un pecado, pero un pecado significativo, sino que también trae el juicio para aquel que no tiene misericordia. ¿Con quién? Con su prójimo. Porque Dios nos trata ¿qué? Igual. En el bosquejo que Él nos dio del Padre nuestro, ¿qué es lo que Él dice antes del final? ¿Que perdonemos a quién? Como Él ¿qué? Nos perdonas. Yo creo, mi experiencia en 30 años en el ministerio, que muchas de nuestras oraciones no pasan del techo. Yo sé, eso en Orlando, aquí eso no sucede. Eso era en Orlando, en Tampa no ocurre eso. Porque Él dice entonces, te voy a perdonar como tú perdonas a tu hermano, como tú tratas a tu hermano. Entonces, si tu hermano te trata condicionalmente, Él dice, pues te trata condicionalmente. Eso es lo que Él te está diciendo, básicamente. Pero si tu amor para con tu hermano es incondicional, porque el amor de Él para nosotros es ¿qué? Es incondicional. No tiene condición. Entonces, si Él nos ama así, entonces ¿cómo nosotros podemos amar a alguien condicional qué? Condicionalmente. No podemos, porque entonces eso trae que discriminación. Estamos discriminando porque va a decir, bueno, si haces esto bien, si no haces esto lo otro. Así hablar y así hacer. Como los que habéis sido ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando habla de la ley de la libertad, los teólogos coinciden que la ley de la libertad se refiere a la ley del amor. Estamos en una ley que es diferente. No es una ley de venganza, de contar, de ver si es la ley de quién, de Dios. Porque Dios no está ahí arriba marcando cuántas veces que fallamos. Él no mira a través de Cristo eso, porque se refiere a la ley del amor, que es la esencia de ¿qué? Del evangelio, las buenas nuevas. Entonces, si decimos que el evangelio está en nosotros, entonces, ¿cómo no vamos a vivir entonces el evangelio que son las buenas nuevas? Que ahora soy libre ¿qué? Libre en Cristo, he sido ¿qué? Comprado. Entonces, esta ley nos llama, nos libera de ser prejuiciosos o presumidos. Y nos libera del pecado y nos capacita para vivir una vida de amor y servicio, no basada en la acción de los otros, sino basada en Cristo Jesús. Por lo menos 3 personas están de acuerdo. No, esto no significa que tú no confrontes a tu hermano o a tu prójimo, porque eso es otra cosa completamente diferente. Está en la Biblia. Sino que demuestres misericordia ¿qué? Y juicio. El versículo enfatiza que la misericordia es un aspecto fundamental de la fe cristiana. Porque tú has recibido la misericordia ¿de quién? De Dios. Dice, sus misericordias son ¿qué? Diarias. Entonces, yo quiero la misericordia de Dios, pero yo no voy a ser misericordioso con aquel. Aquel le quitó tierra a mi tatarabuelo. Y por eso mi país hoy hubiera sido ¿qué? Más grande. Hello. Los hay todavía. No voy a mencionar países, porque tengo solamente unos minutos, no tengo 3 horas para mencionar todos los países. Que hay disputa, que hay esto, cuando somos que uno en Cristo. Misericordia, el versículo enfatiza que la misericordia es un aspecto fundamental de nuestra fe. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Me alegro, no sé si esto lo oí hace tiempo, pero es una forma que vivo, se lo he dicho siempre a las personas que están alrededor mío. Yo prefiero errar en misericordia que en justicia. Y lo repito. ¿Por qué? Porque yo prefiero que un día Dios me regañe en el cielo y me diga, fuiste muy misericordioso con esa persona. I'm fine with that. Yo estoy bien con eso. I'd rather make a mistake and be merciful than being just. A que me digan, oye, ¿cómo trataste a esta persona? Fuiste que muy justo, porque ¿sabe qué? Yo quiero la misericordia de ¿quién? De Dios. Si quiero la misericordia de Dios, tengo entonces que ser misericordioso. ¿Con quién?
con otros, porque los teólogos señalan que la misericordia es mayor que nuestro pecado y que si nosotros somos misericordia, usamos misericordia, podemos entonces esperar recibir misericordia en el juicio. Juan Calvino dice, enfatiza que la misericordia es un fruto de la fe. ¿Es un fruto de qué? Del Espíritu. No es natural. Por eso cuando hablamos de algo sobrenatural es porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y cambia nuestra naturaleza. De venganza a bendición. Fíjense, porque es todo lo contrario. Romanos 8:21 dice que si tu enemigo te hace algo, que lo trates ¿qué? Eso no es natural. Eso va en contra de mi naturaleza. Eso va en contra de nosotros. Juan Calvino dice que los que no muestran no son verdaderos cristianos. Ese es su creyente. Charles Spurgeon dice, señala que la misericordia es un aspecto fundamental de la fe cristiana y que debemos mostrarla hacia todos, incluso hasta hacia nuestros ¿qué? Enemigos. Fíjese, la Biblia nos manda a amar ¿a quién? A nuestro enemigo. A nuestro enemigo nos manda a amar. G. Campbell Morgan destaca que la ley de la libertad es la ley del amor y que debemos vivir de acuerdo con ella para recibir misericordia ¿qué? En el juicio. Entonces concluyo con este pasaje, nos recuerda que la misericordia es un aspecto fundamental de la fe cristiana y que debemos mostrarla hacia otros para recibir la misericordia en el juicio. Que la ley de la libertad nos capacita para vivir una vida de amor y servicio y la misericordia que triunfe ¿qué? Sobre el juicio. Cuando dice aquí que el que viola una ley las viola todas, nos deja entonces entender a nosotros que necesitamos la misericordia ¿de quién? De Dios. Porque si violamos una, violamos ¿qué? Todas. Y él hace la comparación, nuevamente repito, de alguien que es parcial, que hace distinción de persona. Y no sé por qué usa el ejemplo entonces de adulterio y de asesinato. Entonces, concluye, aplica. La aplicación reconoce entonces la ley de Dios, su misericordia para con nosotros, para aplicarla a nuestro prójimo, para que recibamos la misericordia de Dios en nuestro juicio y en nuestra vida. Estaba viendo la historia de un joven banquero que se mudó a Chicago y aplicó para trabajar en el banco en Chicago y puso su resumen y el Banco de Chicago pues entonces le pidió una carta de recomendación al Banco de Boston sobre este joven profesional que aplicó para un trabajo y el Banco de Boston le respondió diciendo sin ninguna duda lo recomendamos. Su padre es Mr. Cabot, su madre era Mrs. Lowell, que se unieron en matrimonio de las familias Saltonstall y Peabodys. Eran de las familias más reconocidas que en Boston, a la cual una semana después recibían una carta del Banco de Chicago respondiendo que le dice que la recomendación fue inadecuada porque ellos no estaban buscando un empleado para procrear una familia, sino simplemente para hacer ¿qué? Un trabajo. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Porque a veces no creemos, no sé, como que se nos sube, hay algo que nos hace sentir mejor, no sé, la crianza, el dinero, no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que directamente ir a hacer juicio de lo que vemos sin entender y sin saber realmente el trasfondo de lo de lo que hay atrás? Primero, y presumido muchas veces porque dentro de nosotros nuestra naturaleza nos hace creer mejor. Tenemos que examinarnos porque realmente pensamos que somos mejores. Por eso en Filipenses 2 cuando te dice que trates al otro como mejor que a ti mismo. Cuando hables con otro piensa, este es mayor que yo. Cambia tu forma de ver a las personas. No vayas en la conversación, este es peor o este es mayor. Porque realmente no reconocemos realmente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, que Él mismo ignoró nuestra crianza, ignoró nuestro estatus, ignoró todas estas cosas. ¿Y Él murió por quién? Por nosotros. ¿Y cómo lidiar con nuestro orgullo? Me acuerdo, tenía 18 años de edad y me hicieron supervisor de los limpiamesas.
They made me head boss boy. 18 years old. Entonces me mandan a entrenar a este señor que tenía canas, era de Guatemala, y yo bien orgulloso con mi esto de cómo limpiar las mesas, asegurarte que las tazas, cómo recogerlas correctamente y ponerlas bien. Y cuando empiezo a hablar con él, y simplemente una persona bien humilde, y empecé a hablar con él, y era doctor en Guatemala. Están siguiendo, ¿verdad? Y yo aquí hablando de una persona que tiene que humillarse y limpiar mesas, porque en este país su doctorado no vale qué, nada. Y me lleva a mí a pensar que nosotros a veces sacamos nuestros títulos, años en la iglesia, títulos, pastor este, presidente de esto, presidente de lo otro, y todos nuestros degrees, que básicamente es por la gracia de Dios, y no nos hace mejor que nadie, agradecido, porque si a lo mejor alguien no recibe esto. Me acuerdo otra vez cuando era coach de pelota y mis dos hijos jugaban en el equipo de pelota, y le digo al asistente, al coach, pues yo era asistente, y le digo, mira, por 2 semanas no voy a estar. Y el coach me mira bien preocupado. Es para que vea como el orgullo ese se le sube. Bien preocupado, por 2 semanas. Y él todo preocupado. Y yo le digo, pero no te preocupes, mis 2 hijos van a estar. Gracias. Porque uno era primer bate, el otro era el cuarto bate. Para que ellos saben béisbol, ¿saben a lo que me refiero, verdad? Y no tenía nada que ver con quién. Conmigo. Era acerca de quién. De mis 2 hijos. Tú te puedes ir. Pero son tus ¿qué? Tus 2 hijos. Y eso es básicamente, Dios no te necesita a ti. Dios puede traer cualquier otro pastor aquí. No es por mi título, no es por nada cualquiera. Es por la misericordia y la gracia de quién. De Dios. Otra vez, y estoy contando cuando empecé los miércoles, hablaron la oportunidad de predicar cuando Dios me llama al ministerio, tenía que predicar en el Rescue Mission. Predicar leyendo, venían los, ¿cómo se llama? Ambulantes, o las personas y se sentaban ahí a escuchar, y me acuerdo que todos los miércoles me decía el director del programa, tú eres el hombre de Dios, tú eres el hombre de Dios, que a veces como que se empieza como a subir la cabeza, ¿qué ves en mí? Y una vez le pregunto, pero ¿qué es lo que tú ves en mí? Que yo soy el hombre de Dios. ¿Sabes lo que me dice? Que estaba orando por un hombre y Dios te envió a ti. Es Dios. Y esa es la pregunta para nosotros, para entender y cómo tratamos a los demás, sin prejuicio y sin ser presumidos. Porque entonces una fe fructífera es una fe que es imparcial. Y tenemos que decir, Dios, ayúdame a no estar trayendo juicio cada vez que ven esto a mi mente, sino a ponerme en la situación de esa persona. Qué pena que está pasando por eso. Creo que fue Spurgeon una vez que le robaron. Y él dijo, gracias Señor, porque alguien me robó y yo no fui el ladrón. Y gracias Señor, porque antes yo estaba perdido, tú tuviste misericordia de mí. Ayúdame a tener misericordia con quién, con otros, para que sea una fe producente. ¿Sabes por qué? Le tengo malas noticias. Porque hay algunos hermanos que van a estar contigo en toda la eternidad. Y quién sabe, vas a compartir una habitación con él, bunk beds y un baño. Now who knows that those brothers that sometimes you don't want to be with them, you may share a room in heaven for eternity, maybe a bunk bed in one bathroom. Entonces empieza a amarlo aquí en la tierra y aplica la misericordia de Dios para con ellos, la misma que Dios te aplicó a ti y nos aplica a nosotros. Te hago esta pregunta: ¿alguna vez has recibido, has entendido su misericordia en tu vida? Porque esta es la única forma realmente que podemos ser misericordiosos con los demás. Y si no, que hoy día Él te está hablando a tu corazón y puedas conocer a este Cristo que cambia nuestra naturaleza,
que nos ayude entonces a lidiar con nuestros prejuicios, con lo que a veces creemos que somos y presumimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no coger la Biblia como si fuera un menú, un versículo, 2 versículos, sino aplicarla a nuestras vidas. Y esto ha sido fuerte para nosotros, una fe que produce frutos. Si hay alguien en este lugar que no te conoce en una forma real y personal, que tú hables a su corazón y te puedan conocer.